siguientes puntos que vamos a tocar ahorita son teorías generales que han estado relacionadas entre ellas para poder desarrollar diferentes cursos y talleres. Uno de ellos es lo que está relacionado con el sistema nervioso, cómo opera, qué parte se encarga del cerebro de ciertas cosas, cómo se imprimen las experiencias en el sistema nervioso, cómo la genética tiene una especial importancia en cuanto a la información, porque esa se encuentra en los núcleos de las neuronas y generan diferentes patrones de conductas, toda esta información genética, y estos patrones se ven expuestos en todas las neuronas y las conexiones que hay entre ellas. Otro de los puntos importantes es una teoría que también está relacionada con los aspectos genéticos o neurogenéticos de la psicología endocéntrica, es del Dr. Rupert Sheldrake en su teoría de la causación mórfica. Habla o establece esta hipótesis, casi ya teoría, acerca de que todas las formaciones que existen entre las neuronas y el material del ADN en todos los seres humanos es muy similar. La diferencia que hay es mínima, es de 0.0009, es decir, que la diferencia entre las codificaciones de formación a nivel genético son mínimas. La teoría de la causación mórfica habla también del campo morfogenético, donde este campo está configurado por los organismos. O sea, esto se encuentra dentro del campo y el campo modifica a esto que les voy a mencionar, y estos elementos también modifican el campo. Estamos hablando del organismo, estamos hablando del gen y estamos hablando de las experiencias que también modifican al gen, modifican al organismo y a los órganos, y modifican finalmente el campo, y el campo también los modifica a ellos. Esto es la teoría de la causación mórfica o del campo morfogenético. Vamos a hablar ahora de otro concepto que también está enraizado o conectado con el campo mórfico a través del sistema nervioso, que es el campo ciónico. El campo ciónico hasta hoy en día se ha manejado como un asunto de como si fuera algo que no existe, algo que es inventado. Sin embargo, el campo ciónico se puede medir a través de ciertos equipos donde se ve la deformación o los cambios que existen en el campo cuando uno se pone a pensar o cuando alguno tiene una intención. El campo ciónico es la conexión que hay entre el campo neuronal, que se conecta a través del espacio que entra en una neurona y otra, que es el espacio sináptico, y está conectado con ese campo, y esa conexión que existe ahí en ese campo sináptico modifica el campo. Sin embargo, todavía en los procesos evolutivos el potencial de transferencia que existe entre el campo sináptico y el campo ciónico todavía no tiene potenciales lo suficientemente elevados para generar cambios a nivel de la organización del campo o de organización del espacio. Esto significa poder crear algo con nuestra mente allá afuera. Otro punto importante que está relacionado con el campo mórfico y con el campo ciónico es la látice o el campo cuántico. Existe el campo, como ya lo hablamos ahorita, neuronal, que es el espacio que existe entre las neuronas, que es el campo sináptico o el espacio sináptico, que es donde se generan las experiencias. Yo muy en broma a veces digo que el viaje es un viaje, nosotros somos viajeros sinápticos. Sin embargo, ese espacio que existe ahí, en este campo neuronal, hay un campo cuántico allá afuera. Cuando se junta el campo cuántico con el campo neuronal, entonces surge lo que es la experiencia. Este es un principio de algo que el doctor Jacobo Grinberg llamó teoría sintérgica, en el cual está asociado, o esta palabra está relacionada o está construida de dos componentes: síntesis de energía. Lo que hace nuestro cerebro es sintetizar energía a través de la unión de estos dos campos para generar una experiencia interna. Otro de los puntos también relacionado con el campo mórfico de Rupert Sheldrake es
es la parte de la teoría de la psicología endocéntrica que se habla sobre el circuito neurogenético. Una de las aportaciones importantes que no tiene Rupert Sheldrake en la teoría de los campos ni en la ingeniería genética que se estudia hoy actualmente es lo que es el cianotipo. Y no hay que confundirlo con el campo ciónico. El cianotipo es la herencia psíquica que tenemos nosotros. Así como hay una herencia física y hay una herencia de comportamientos y de patrones de conductas de lo heredado físico hacia el ambiente, también hay una herencia psíquica, en la cual intervienen todos los procesos subjetivos del cerebro, incluyendo alguna especie de sensibilidad o habilidad que tiene que ver con procesos de percepción extrasensorial. Otro punto que es un punto complejo, que también está relacionado con la teoría de los campos mencionados ahorita anteriormente, es el aspecto de algo que se llama metafisiología. Normalmente la medicina hoy habla de una fisiología que está compuesta pues, por órganos, el organismo comprende todos estos órganos pueden tener síntomas que pueden estar asociados con exposiciones al ambiente o que tienen una regulación a través de lo que se les heredó, y estos se pueden enfermar, y la medicina actual lo que hace es arreglar el órgano, y si no se puede arreglar lo quita y pone otro, y si no, pues ya no hay mucho que hacer. Esa es la fisiología que conocemos hoy en cuanto al aspecto patológico. Existe otro tipo de medicina un poco más profunda, un poco más nueva, que tendrá unos 30 años, que es la medicina nuclear, que es medicina que está basada en información genética de la persona, y se hacen medicamentos de este tipo para poder tener una cura, que es a nivel del núcleo de la célula. Sin embargo, hay otra medicina o otro aspecto de la fisiología, de cómo verlo, y que debe surgir alguna medicina, que es la metafisiología. Es decir, tanto las moléculas, ¿sí?, como los átomos tienen espacios entre ellos, ¿sí? Y este espacio es un espacio en donde están contenidos los átomos, y los átomos tendrán sus elementos, y estos elementos son inexistentes, solo son tendencias de carga dentro del campo. ¿Esto qué hace? Hace que el campo sean solo tendencias de carga. Hablar de una metafisiología es hablar del espacio que da el orden a todo lo que conocemos como parte somática, fisiológica, los genes, las moléculas, etc. El hablar de esto implica que si hubiera una nueva medicina, podría verse cómo reorganizar el espacio de estos ambientes somáticos o fisiológicos para volver a un equilibrio de salud. Otro de los puntos importantes que también está por desarrollarse o se está desarrollando en cuestiones prácticas, que son todos estos puntos que estamos hablando, es la creación de moléculas, de neuronas y de átomos. Normalmente hasta 1994 se creía que las neuronas no crecían, no se reproducían y solamente morían. Y se morían alrededor de 10.000 neuronas diarias. Si fumas y tomas y te desvelas, pues se mueren otras 10.000 de cada una después de los 25 años. Sin embargo, se ha encontrado que hay neuronas madre que están en el cerebro o en el sistema, en algunas partes del sistema nervioso, moviéndose e interconectándose con otras partes del cerebro. También se encontró que hay una parte dentro del cerebro, del cerebelo, donde se crean neuronas, pero como estas no se utilizan por los patrones de conducta que se establecen, hablando ya en términos de una economía energética por parte del cerebro o de una neuroeficiencia, no ocupa más neuronas y estas son desechadas. También la estimulación de nuestro cerebro acerca de las actividades que tenemos, aun y cuando sean las mismas, también reducen la densidad de la mielina, que es el medio en el cual se transmiten las señales en el espacio sináptico. Esto significa que nuestra eficiencia del sistema nervioso disminuye. En esta parte, de este punto de crear neuronas, estamos hablando de poder nosotros, a través de visualizaciones y de conexión con una parte de nuestro cerebro, en algunos ejercicios que tenemos, en programar neuronas que queremos que hagan
ciertas funciones y ya conociendo cuáles son las políticas de nuestro sistema nervioso y cómo está operando las impresiones de experiencia en las diferentes partes de nuestro cerebro, podemos programar una neurona para que vaya a una parte específica de nuestro cerebro con alguna función adicional que nosotros queramos que desarrolle en esa parte, ¿sí? Otro de los puntos es la creación de moléculas. De moléculas. Las moléculas, pasa un hecho interesante que hasta hace poco se descubre, es que cuando yo visualizo algo, se generan algo que se llaman neuropéptidos, son proteínas del sistema nervioso. Entre más, y eso es una molécula, esa molécula, entre más yo visualice algo, más colitas o más se van juntando neuropéptidos y se forma una colita, ¿sí? Que a final de cuentas forma una molécula, y esa molécula a final de cuentas tiene información para cambiar procesos químicos dentro de nuestro organismo y generar otro tipo de experiencia. Esto es el fundamento, la base para poder crear materia con nuestra cabeza. Sin embargo, los potenciales para evocar los tenemos, pero no tenemos el suficiente potencial evocado para poder crear esto que creamos en nuestra cabeza, estas proteínas, crearlas afuera en términos de partículas, mover todavía partículas. El crear a través de una visualización una neurona es parte de este trabajo. El crear una molécula a través de estas visualizaciones es parte del trabajo. Modificar las moléculas dentro de una neurona para elaborar ciertas funciones específicas es este trabajo. Podría decirse, o alguien me podría decir que esto pues es prácticamente imposible o es una parte de ciencia ficción. Sin embargo, yo les puedo pedirles que visualicen que van a su refri, abren el refri, agarran un limón, lo sienten frío, se lo meten a la boca y lo mastican, ¿sí? Si hacen esto, cierran sus ojos y visualizan esto paso a paso, seguramente van a salivar. O si te acuerdas de todo el dinero que debes en tus tarjetas, seguramente te vas a empezar a preocupar. ¿Qué pasa? El hecho de pensar en algo que potentemente significa o potencialmente significa un peligro o un cambio químico importante, nuestro organismo lo toma como un hecho y empieza a segregar las sustancias que necesita. Si estás pensando todo el tiempo en problemas, tu organismo se va a especializar en segregar sustancias, moléculas, y las neuronas se van a encargar de procesar para que esto sea cierto y empieza el proceso y todo el tiempo estás emproblemado. Cuando el problema es cada vez que te pones a pensar en eso. Por eso este proceso, aunque parezca de ciencia ficción, de crear moléculas que están dentro de las neuronas y crear neuronas con funciones específicas para mandarlas a una cierta región del cerebro, es muy posible, porque también es posible poder pensar en un problema y experimentarlo. También es posible pensar en algún sabor de algo y salivar. También es posible lo otro. Una vez desarrollado esta parte de crear moléculas, átomos y crear neuronas, vamos a poder tener una comunicación de otra manera con otro sistema nervioso. A esto se le llama una fusión cointeligente con otra especie, no nada más, puede ser con nuestro RNA, puede leer también el DNA de una planta. Entonces eso ya a nivel orgánico está, pero a nivel consciente también podríamos conectarnos con otro ser humano a través de un lenguaje que tiene que ver con los campos, donde podemos generar una conexión de asimilación de las experiencias de la otra persona, desde cómo formó una molécula, el tipo de neuronas que se tienen que hacer para generar ciertas respuestas. Obviamente que esta conexión tiene que ser con organismos que tengan el mismo nivel de inteligencia para esta conexión o esta fusión. Otro de los puntos también importantes que tenemos que ver, de dónde sale todo esto, cómo se ve esto, pues es ver una prognosis acerca de los procesos evolutivos que hemos vivido. Si ya tengo cómo empezó la vida en el planeta, tengo cómo empezó mi vida, el proceso que ha recorrido uno y que ha recorrido el otro,
pues son puntos importantes que al trazar una línea en esto podemos determinar hacia dónde vamos a terminar en este proceso de neuroevolución. Y a este mapa completo, cuando se tiene, después de varias décadas y de varios personajes estudiando estos temas, pues encontramos que puede haber un plano o un blueprint, como le llaman algunos, un plano donde se encuentra contenida toda la forma en la que está el proceso evolutivo, cómo ha ido evolucionando y desarrollándose nuestro cerebro, nuestro organismo, y y las tendencias a donde tenemos que ir. Finalmente, uno de los puntos centrales de todo esto es para qué se hace o se busca todo esto. Normalmente teniendo un control de valoración de lo genético en cuanto a lo neurogenético, es decir, el cianotipo, el fenotipo, el genotipo, esta parte, la parte de poder crear neuronas, de modificar, evaluar, restringir y seleccionar material genético, el poder conectarme con otros organismos, el poder modificar el campo a través de lo que yo experimento de mi campo sináptico, habla pues de lo más importante de una vida posbiológica, que es el centro de esta psicología. Y hablo de una vida posbiológica en términos de poder extender la vida, ¿sí? Y la vida se puede extender cuando existe una inteligencia exponencial acerca de todo lo que he hablado, ¿sí? Todo ser vivo en su proceso de evolución necesariamente existe la migración, y la migración de nosotros es de este planeta. La migración, sin que la gente se dé cuenta, ni los científicos, investigan dos cosas muy importantes dentro de este proceso, y les falta una. Intervienen todos los países en estos dos procesos. Uno es la base internacional espacial, ¿sí?, que se está generando y se está buscando tener vida en el espacio, que es parte de la migración de este planeta. Y la otra es un programa de una organización que se llama Human Genome Organization. En la página lo pueden ver, se llama hugo.net, no tiene que ver conmigo. Esta también es otra parte de un proceso que tiene que ver con la evolución neurogenética. Estas dos cosas unidas están hablando de una modificación genética que parte desde un punto donde la genética primero genera el cerebro, hasta el punto que el cerebro genera una inteligencia superior para poder modificar lo que lo evolucionó para poder verse, que son los genes, y la migración espacial. El punto que falta de estudiar es la evolución del mismo ser a nivel de su conciencia y de construcción de experiencia para estos dos elementos que en un futuro pues van a representar la migración de aquí, de este planeta.